Bueno, hola chicos. En la clase de hoy, como les había dicho en la última clase, vamos a trabajar aplicaciones de optimización usando el método gráfico. ¿Listo? Entonces, para empezar, les traía este problema planteado que nos dice que en una fábrica de instrumentos musicales, 3 empleados trabajan durante 40 horas semanales para producir dos tipos de guitarras eléctricas, la guitarra 1 y la guitarra 2. Cada unidad de guitarra 1 requiere de 3 horas de trabajo y cada unidad de las guitarras 2 requiere de 4 horas. Un estudio de mercado señala que no se deben producir más de 32 guitarras semanales. Si se conoce que las ganancias por cada guitarra 1 es de $75 y la ganancia por cada guitarra 2 es de $60, determinen la producción para que los beneficios sean máximo, ¿no? Una cosita acá, tengan en cuenta que esto no es 61, 62 que de pronto parecen, esos son guitarra 1 y guitarra 2. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a resolver este problema. Entonces, miren que cuando estábamos resolviendo problemas de hallar valores de ecuaciones, ¿no? Nosotros lo primero que hacíamos era ver cuáles eran las incógnitas de nuestro ejercicio. Entonces aquí también vamos a empezar a trabajar hallando las incógnitas de nuestro ejercicio. Entonces, ¿cuáles son nuestras incógnitas? Aquí nos están diciendo que cuál es la producción. ¿No? Entonces, si nos están preguntando por la producción, entonces nos están diciendo intuitivamente, ¿no? Podemos concluir que lo que nos están preguntando es cuántos o cuántas unidades se producen de cada una de las guitarras. Es decir, X va a ser el número de guitarras del tipo 1 y Y va a ser el número de unidades de las guitarras de tipo 2. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que X es el número de guitarras del tipo 1, Y es el número de guitarras del tipo 2. Bueno, entonces, ya que tenemos las incógnitas después, tenemos que mirar cuál es la función a optimizar. La función a optimizar siempre es la que nos dicen hállele el máximo o hállele el mínimo. Entonces, aquí nos están diciendo que lo que queremos es un máximo. ¿Un máximo de quién? De los beneficios. Entonces, lo que queremos es hallar el beneficio máximo. Por ende, lo que tengo que ahora plantear es la función a optimizar. Entonces, la función a optimizar de beneficios la puedo llamar si quiero B o con la letra que yo quiera. Yo la voy a llamar en este caso Z. Ese Z me va a representar los beneficios, ¿listo? Entonces, Z no es, digámoslo así, una de las incógnitas, aunque realmente pues todavía no lo conocemos, sino que es la función que vamos a optimizar que depende de X y depende de Y. ¿Listo? Entonces vamos a plantear la función de beneficios. ¿Cómo planteamos esa ecuación para los beneficios? Entonces miremos a ver, según lo que nos da el enunciado, cómo obtenemos los beneficios de este problema. Entonces, dice aquí el enunciado, dice que los beneficios o las ganancias por cada unidad de guitarra 1 es de $75. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el total de las ganancias por todas las guitarras 1 que se vendan? Pues va a ser $75
que es el beneficio por cada unidad, multiplicado por el número de unidades de guitarra 1. ¿Y cuál es el número de unidades de guitarra 1? Pues es la variable X. Ahora, también se van a obtener ganancias de las ventas de la guitarra 2. Y dice el enunciado que la ganancia por cada guitarra 2 es de $60. Es decir, que a estas ganancias le tenemos que sumar las ganancias producidas por las ventas de las guitarra 2. ¿Cómo se obtienen esas ganancias? Pues va a ser por cada guitarra se ganan $60. ¿Y cuántas unidades se están vendiendo de esas guitarras 2? Se están vendiendo Y unidades. Entonces, 60 por Y va a ser las ganancias obtenidas vendiendo la guitarra 2. Al sumar las dos ganancias, las ganancias de la guitarra 1 más las ganancias de la guitarra 2, se va a obtener las ganancias en total de las guitarras. Y esa es la función a optimizar. ¿Por qué es la función a optimizar? Porque es a la que le queremos hallar el máximo. Queremos hallar cuál es la máxima ganancia o el máximo beneficio. Bueno, ahora tenemos que plantear las restricciones que nos va a mostrar el enunciado. Entonces, el enunciado nos dice que para producir estas guitarras están trabajando 3 empleados. Cada uno de ellos trabaja un total de 40 horas semanales. ¿Listo? Es decir, que entre los 3 están trabajando un total de 120 horas semanales. ¿Listo? Ahora, dice que cada guitarra del tipo 1 que se produzca requiere de 3 horas de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo multiplico 3 por cada guitarra X, pues, perdón, por 3, que es el tiempo que me tardo en producir una sola guitarra, multiplicado por X, que es el número de guitarras del tipo 1. Entonces, al multiplicar 3 por X, estoy obteniendo el tiempo que me tardo en producir todas las guitarras del tipo 1 en una semana. ¿Listo? Ahora, dice también el enunciado que la guitarra 2, cada guitarra 2, requiere de 4 horas de trabajo. Es decir, que si quiero obtener cuánto me tardo en una semana para producir todas las guitarras del tipo 2, entonces lo que hago es multiplicar 4, que es las horas que me tardo produciendo una sola guitarra, multiplicado por Y, que es el número de guitarras que voy a producir del tipo 2. Y si sumamos estas dos cantidades, tener el total de tiempo necesario para producir las guitarras, bien sea del tipo 1 o del tipo 2, ¿no? Entonces 3X es el tiempo para producir las guitarras del tipo 1, todas las guitarras en una semana, y 4Y es el tiempo para producir todas las guitarras de una semana del tipo 2. Si sumo las dos, es el tiempo total para producir los dos tipos de guitarra en toda la semana. Listo. Ahora, dice que los empleados, cada uno trabaja 40 horas semanales. Entonces, como los empleados trabajan 40 horas semanales, cada uno, entonces, en total, y son no solo ellos 3 los que están trabajando, produciendo las guitarras, entonces el total de horas que se tarden produciendo las guitarras debe ser menor o igual a 120. ¿Por qué 120? Porque cada uno trabaja 40 horas semanales. Si multiplicamos 40 por los 3 empleados, me da 120. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo al plantear esta ecuación? Estoy diciendo
que el total del tiempo que se gastan en producir las guitarras en una semana, es decir, que es el total del tiempo que se tardan en producir las guitarras, tiene que ser menor o igual al tiempo que están laborando empleados, porque es imposible que los hagamos trabajar más de lo que estipula su contrato. ¿Listo? Bueno, ahora, hay otra restricción. ¿Listo? Entonces, el enunciado también nos dice que cuando hicieron un estudio de mercado, llegaron a la conclusión que no se pueden producir más de 32 guitarras semanales. ¿Listo? Entonces, seguramente no se van a vender más allá, más unidades de guitarra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si sumamos el tipo de guitarras 1 más el número de guitarras del tipo 2, el total no puede exceder a los 32 guitarras. Es decir, que tendríamos que la otra restricción es que el número de guitarras de tipo 1 más el número de guitarras del tipo 2 en una semana tiene que ser menor o igual a 32. ¿Listo? Entonces, nuestra función a optimizar es z igual a 75x más 60y y las restricciones son 3x más 4y menor o igual a 120 y x más y menor o igual a 32. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya que lo hemos planteado, entonces resolvemos este ejercicio como veníamos trabajando en clases pasadas. Entonces, lo primero que hago es empezar a graficar las restricciones. Empiezo con la restricción 3x más 4y. Una cosita acá. Una cosita acá. Antes de continuar. Fíjense que como estamos hablando que X es el número de guitarras del tipo 1, como es el número de guitarras, entonces X tiene que ser mayor o igual que 0. Es imposible que se produzcan menos 5 guitarras, ¿no? X es el número de guitarras, por lo tanto, ese número tiene que ser mayor o igual que 0. Y como Y también es número de guitarras, entonces también tendría la restricción de que Y sea mayor o igual que 0. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a graficar las restricciones, que son 3x más 4y menor o igual a 120. Entonces, empezando con esa restricción, recuerden que lo primero que tengo que hacer es tomar no la desigualdad, sino la igualdad para poder graficar la regla. Entonces, empiezo dándole valores a X, generalmente como veníamos trabajando, hallamos los interceptos con los ejes, entonces con el eje Y, si X es igual a 0, entonces nos queda que 4Y es igual a 120. Y el 4 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda que Y es igual a 120 sobre 4. ¿Listo? Y si dividimos 120 entre 4, eso nos da 30. ¿Listo? Entonces nos queda el punto 1 va a ser 0,30 para graficar esa recta. ¿Listo? 0 para X, 30 para Y. Ahora el punto de intersección con el eje X. Si Y es igual a 0. Entonces reemplazo la Y por 0 y me va a quedar 3X igual a 120. Y el 3 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda que X es igual a 120 sobre 3 y 120 sobre 3 es igual a 40. Es decir que para graficar esa recta he obtenido un segundo punto que es 40,0. Listo, entonces con esto puedo ya graficar la primera recta. ¿Listo? Entonces vamos a graficar esta recta. Entonces, recuerden que
tenemos las restricciones del primer cuadrante. Listo, entonces la región que me va, porque me dicen que x es mayor o igual que 0 y y es mayor o igual que 0. Entonces las restricciones x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0 me hacen trabajar en el primer cuadrante, ¿no? Sin embargo, pues estoy graficando así por si de pronto encuentro un punto de corte diferente que vaya a influir. Listo, entonces voy a graficar los puntos 0,30 y 40,0. Entonces el 0,30, cada cuadrito lo voy a contar como 5. ¿Listo? Entonces el 0,30, entonces parto del origen y cuento 30 unidades hacia arriba, porque en x vale 0. Entonces no me muevo ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces contando 30 hacia arriba nos quedaría 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Este puntico de aquí sería nuestro punto de corte con el eje Y. Ahora el punto de corte con el eje X es 40,0. Entonces parto del origen y cuento 40 unidades a la derecha. Cuento cada cuadrito de 5 en 5, ¿no? Entonces vamos a tener 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Y este va a ser nuestro punto de corte con el eje X. 40,0. Conté 40 hacia la derecha y 0 para Y, es decir que no me muevo ni para arriba ni para abajo, me quedo allí en el eje X. Entonces, ahora, con estos dos puntos, trazo la recta que pasa por ellos. Y entonces, esa sería la recta 3x más 4y igual a 120. Listo, entonces recuerden que de esto me interesa no la recta nomás, sino que es la relación 3x más 4y menor o igual a 120. Entonces tomo un punto que esté bien por encima o por debajo de esa recta. Entonces voy a tomar este punto 0, 0 que está por debajo de esa recta azul. ¿Listo? Entonces 0, 0, si reemplazo la x por 0 y la y por 0, me queda 0 más 0 menor o igual a 120. Y 0 más 0 es 0, que sí es menor o igual a 120. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los puntos que estén por debajo de esa recta me van a cumplir con la restricción. Pero como estoy trabajando en el primer cuadrante, entonces solo voy a tomar los puntos que estén por debajo de esa recta en el primer cuadrante. Es decir, que tomaría los puntos que van a estar en este triángulo de acá. Todos los puntos de ese triángulo. ¿Listo? Bueno, vamos con la otra restricción. La otra restricción nos dice, esta ya la hicimos, vamos con la restricción x más y menor o igual a 32. Entonces, x más y menor o igual a 32. Entonces, empiezo con la igualdad. Listo, y entonces empiezo a hallar los puntos de corte con los ejes. Si x es igual a 0, entonces me queda que y es igual a 32. Con esto he obtenido el punto 1 para esa recta, que sería el punto 0,32. Y ahora, si y es igual a 0, entonces, reemplazando y por 0, me queda que x es igual a 32. Es decir, que el punto 2 sería 32,0. ¿Listo? Entonces, con esos puedo graficar la recta. Entonces, vamos a graficar la recta. El punto 0,32, entonces parto del origen
y me muevo 32 unidades hacia arriba. Recuerden que cada cuadrito es de 5 en 5. Entonces, el primer cuadrito sería 5, 10, 15, 20, 25, 30 y el siguiente sería 35. Por lo tanto, el punto estaría en el intermedio del 30 y el 35, digamos que está por acá. Bueno, ahora, el otro punto es 32,0. Entonces parto del origen y me muevo 32 unidades hacia la derecha, cada cuadrito de 5 en 5. Entonces el primer cuadrito sería 5, después 10, 15, 20, 25, 30 y el siguiente sería 35. Entonces me ubico casi en el centro del 30 y el 35. ¿Listo? Y trazo la recta que me va a pasar por esos dos puntos. ¿Listo? Listo. Entonces esta sería mi recta x más y igual a 32. Pero recordemos que no nos interesa la recta únicamente, sino los puntos que son de la forma x más y menor o igual a 32. Entonces, ¿cuáles serían esos puntos? Esos puntos, tomo por ejemplo, la recta naranja me divide en dos partes, como siempre, la parte de arriba de la recta, la parte de abajo. Voy a tomar el punto de abajo de la recta, que es este origen. Reemplazo la x por 0 y la y por 0, entonces me queda 0 más 0 menor o igual que 32. Entonces esto es 0 menor o igual que 32. Como 0 sí es menor o igual que 32, entonces eso quiere decir que todos los puntos que estén por debajo de esa recta naranja me van a satisfacer. Todos los puntos, pero solo me interesan los del primer cuadrante. Entonces, pintemos todos los puntos del primer cuadrante que están por debajo de esa recta. ¿Cuáles serían? Serían todos estos, ¿no? Debajo de la recta naranja, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, recuerden que me interesa únicamente la región en donde se me han intersectado, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo y les hago zoom. Miren que la parte donde se me ha intersectado, se me han, mejor, intersectado esas dos rectas, es esta parte de aquí. Esas dos rectas no, esas regiones. ¿Listo? Esa es la región en donde se me han intersectado. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, ya que he visto en qué región se me intersectaron, en toda esta, ya que he visto en dónde se me han intersectado las regiones, entonces recuerden que me interesa de esa región poder obtener los vértices. ¿Listo? Entonces, ¿qué vértices tenemos? Este vértice de aquí, que ya sabemos que es el origen que tiene coordenadas 0,0. Este punto de aquí, que es en donde intersecta la recta naranja al eje X. ¿Dónde intersecta la recta naranja al eje X? Miren que la intersecta en 32. Entonces este punto de aquí es 32,0.
0,0. ¿Listo? Ahora, el otro punto que puedo ver claramente es este de aquí. Ese punto de ahí es donde se intersecta la recta azul con el eje Y. Entonces miremos en dónde se intersecta la recta azul con el eje Y. Entonces la recta azul con el eje Y se intersecta en 0,30. Entonces este punto de aquí sería 0,30. ¿Listo? Ahora, el otro vértice es el que tenemos acá. Entonces, ese vértice, ¿cómo hallamos las coordenadas de ese vértice? Entonces, ese vértice, si ustedes ven, es donde se intersecta la recta naranja con la recta azul. Entonces, para hallar el otro vértice, vamos a hallar la intersección de la recta azul con la recta naranja. Entonces la recta azul es 3x más 4y igual a 120 y la recta naranja es x más y igual a 32. ¿Listo? Bueno, entonces resolveríamos este sistema de ecuaciones, pero aquí por cuestiones del tiempo del video y porque esto ya lo hemos trabajado, pueden ustedes probar por Gauss-Jordan que la solución es x igual a 8 y y igual a 24, ¿no? Listo. De hecho, pueden ver que esto sí es cierto porque miren que si reemplazan en las ecuaciones la x por 8 y la y por 24 la satisfacen, ¿no? Entonces, eso es una forma de comprobarlo. Sin embargo, pues en la tarea ustedes deben entregar el proceso completo. Lo que pasa es que aquí es por cuestiones de que les voy a hacer otro ejemplo, entonces para no hacer esto muy largo con algo que ustedes ya saben aplicar perfectamente. Listo. Entonces, con esto sacamos todos los vértices de nuestra región. Entonces, los vértices, habíamos dicho que eran 0, 0, lo descartamos porque no podemos tener 0 guitarras del tipo 1 y 0 guitarras del tipo 2. Entonces, inmediatamente descartamos el 0. Ahora, tenemos los vértices que son 32,0, 0,30 y 8,24, ¿no? Que miren que eran los que teníamos acá, 32,0, 0,30 y el otro punto de intersección que deben probar por Gauss-Jordan, que es 8,24. Listo. Entonces, esos son los vértices. Entonces, ¿cómo pruebo en dónde está el máximo? Entonces, vamos a ver dónde está el beneficio máximo. Bueno, entonces, para hallar el beneficio máximo, entonces lo que hacemos es retomar nuestra función de ganancias o de beneficios, que era z igual a 75x más 60y, ¿no? Esta que era la función que íbamos a optimizar. Entonces voy a retomarla por acá. Z igual a 75x más 60y. Listo, entonces empiezo con el vértice 1 que es 32,0. Listo, entonces tomando el 32,0 lo reemplazo la x por 32 y la y por 0. Entonces me queda que z es igual a 75 por 32 más 60 por 0. ¿Listo?
Entonces me queda que Z es igual 75 por 32, que lo podemos hacer en la calculadora y nos da 2400. Y 60 por 0 es 0. Entonces 2400 más 0 sería 2400. Bueno, vamos con el siguiente punto, que es 0,30. Lo reemplazamos. Entonces sería Z igual la X por 0, la Y por 30. Entonces nos queda 75 por 0 más 60 por 30. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda Z igual 75 por 0, pues es 0. Pero 60 por 30 sería 1800. Ahora vamos con el otro punto, que es 8,24. Entonces nos queda Z igual a 75 por 8, que es X, más 60 por 24, que es Y. Entonces nos queda que Z es igual 75 por 8, es 600, más 60 por 24, que es 1440, ¿no? Entonces, 1440 más 600 es 2040. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la conclusión? O más bien, ¿qué era lo que nos pedía primero que todo el ejercicio? El ejercicio nos estaba pidiendo obtener el beneficio máximo. Es decir, nos estaba pidiendo dónde nos daba el Z mayor. Entonces, el Z mayor, comparemos los tres valores que nos dieron. Entonces, el Z mayor se obtiene en 2400. Y 2400 ha sido obtenido cuando se tiene el vértice 32,0. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que para obtener el beneficio máximo se deben producir, recuerden que X eran las guitarras de tipo 1, las unidades de guitarras de tipo 1 y Y las unidades de guitarras de tipo 2. Entonces, como nos dio el punto 32,0, entonces se deben producir 32, que es X, guitarras de tipo 1. Y ninguna, ese 0 es ninguna, ¿no? Guitarra del tipo 2, porque la Y nos dio 0, ¿listo? Y con eso se obtiene el beneficio máximo, ¿listo? Bueno, les voy a resolver otro ejemplo, voy a copiar en este momento el enunciado. Bueno, muchachos, el enunciado del segundo ejemplo dice que dos fábricas producen 3 tipos de aparatos para la cocina. La tabla va a resumir la capacidad de producción, el número de unidades ordenadas de cada producto y los costos diarios de operación de cada una de las fábricas. ¿Cuántos días deberá operar cada fábrica para suplir el pedido con un costo mínimo? ¿Listo? Entonces, esta es la tablita. Entonces nos dice que la fábrica está produciendo cada una de las fábricas produce 3 tipos de aparatos, el aparato 1, el aparato 2 y el aparato 3. ¿Listo? La fábrica 1 es capaz de producir 80 unidades por día del aparato 1, mientras que la fábrica 2 es capaz de producir
20 unidades del aparato 1 en cada día, ¿no? Y el pedido que les están haciendo es que logren producir 1.600 unidades de ese aparato 1. Del aparato 2, la fábrica 1 es capaz de producir 10 al día. La fábrica 2 también produce 10 unidades al día y el pedido que les están haciendo es que sean 500 unidades del aparato 2. Del aparato 3, la fábrica 1 produce 20 al día, la fábrica 2 70 al día y el pedido es de 2.000 unidades de ese aparato 3. La fábrica 1 tiene un costo de producción por día de 10.000, han de ser dólares, ¿no? Y la fábrica 2 de 20.000. ¿Listo? Entonces, recuerden que para plantear nuestro problema, debemos primero que todo que sacar las incógnitas que va a tener nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a tener de incógnitas, miren que aquí el enunciado nos dice cuántos días deberá operar cada fábrica. Entonces eso nos hace a la idea de que nuestras incógnitas van a ser el número de días. Entonces vamos a sacar incógnita X, que va a ser número de días que opera la fábrica 1. Y Y va a ser el número de días que debe operar la fábrica 2 para cumplir, entre las dos deben cumplir los pedidos, ¿no? Bueno, entonces, esas van a ser nuestras incógnitas. Entonces, ahora que ya tenemos las incógnitas, debemos plantear cuál es la función que vamos a optimizar. Entonces, dice aquí que tenemos que sacar el costo mínimo. Por lo tanto, la función que vamos a optimizar es la función de costos. ¿Listo? Entonces, vamos a plantear una función de costos. Entonces, Z me va a representar los costos de operación, ¿listo? Y eso le queremos hallar el mínimo. ¿Y cómo vamos a plantear los costos de producción? Pues los costos de producción, pues como nosotros aquí sabemos que la fábrica 1 por día que opere tiene un costo de 10.000, entonces vamos a multiplicar 10.000 por el número de días que opere la fábrica 1. 10.000 es el costo de producción por día. Entonces eso lo multiplicamos por el número de días. Más la fábrica 2, ¿cuál es el costo de la fábrica 2? Es de 20.000. Entonces multiplicamos 20.000, que es el costo de producción por día, multiplicado por Y, que es el número de días que va a operar la fábrica 2. Entonces, esta es la función que vamos a optimizar. ¿Listo? Esta es la función que vamos a optimizar. Bueno, entonces ya que tenemos quiénes son nuestras incógnitas y cuál es la función que vamos a optimizar, vamos a plantear entonces cuáles son las restricciones que nos está dando el enunciado. Entonces, vamos con la primera restricción. Entonces dice que las restricciones son las siguientes. Queremos producir los 3 aparatos, ¿listo? Entonces, lo ideal es que la producción no solo alcance
el pedido, sino que también es posible que produzcan unos cuantos productos más, ¿listo? Pero lo importante es que por lo menos se alcance el pedido, ¿no? Entonces, por ejemplo, del aparato 1 se tiene que alcanzar por lo menos 1.600 unidades. Del aparato 2 se tienen que alcanzar a producir por lo menos 500 unidades y del aparato 3 se tienen que alcanzar a producir por lo menos 2.000 unidades. Ahora, si se sabe que la fábrica 1 es capaz de producir 80 unidades al día del aparato 1 y va a trabajar X número de días, entonces si multiplico 80 por X, me va a decir cuántas unidades del aparato 1 logra producir la fábrica 1. Entonces, vamos a multiplicar 80 por X para ver cuántas unidades del aparato 1 logra producir la fábrica 1. Ahora, la fábrica 2 es capaz de producir 20 unidades del aparato 1 al día. Por lo tanto, si multiplicamos 20 por Y, vamos a obtener cuántas unidades en total durante todos los días que trabaje la fábrica 2 vamos a obtener del aparato 1 en la fábrica 2. Entonces, 20 por Y. 20 son las unidades al día, Y es el número de días, ¿listo? Entonces 20 por Y me va a representar las unidades del aparato 1 que produce la fábrica 2 durante todos los días que trabaja. Y como todo esto está hablando del aparato 1 y se quieren 1.600 unidades del aparato 1, entonces esa producción debe ser mayor o igual a 1.600. Se deben alcanzar 1.600 o más unidades del aparato 1. Del mismo modo, para el aparato 2, entonces tendríamos 10 por X más 10 por Y debe ser mayor o igual a 500. ¿Por qué? Porque debemos multiplicar las unidades que produce al día la fábrica 1, que son 10, multiplicado por el número de días, es decir, multiplicado por X, para obtener las unidades en total que logra producir la fábrica 1 del aparato 2. Y 10 por Y va a ser las unidades en total que logra obtener la fábrica 2 durante, multiplicado por Y, durante todos los días que se elabore. ¿Listo? Bueno, y para el aparato 3 sería entonces 20X más 70Y debe ser mayor o igual a 2.000, ¿no? Entonces, 20 que se producen por día en la fábrica 1, multiplicado por el X, que es el número de días, para saber cuántas unidades logra producir la fábrica 1 del aparato 3. 70 multiplicado por Y para saber cuántas unidades del aparato 3 logra obtener la fábrica 2. Y eso tiene que ser mayor o igual a 2.000, que es el pedido. Listo, entonces, ya que lo hemos planteado, entonces vamos a resolver este ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con las restricciones. La primera restricción, mire que esta tiene 3 restricciones. ¡Ay! Se me olvidaba nuevamente. Como estamos hablando del número de días, la X y la Y tienen que ser mayores o iguales a 0. Listo, entonces vamos con la primera restricción, que es 80X más 20Y mayor o igual a 1.600. Tomo la igualdad, que sería 80X más 20Y igual a 1.600. Los puntos de intersección con los ejes
Entonces, si x es igual a 0, entonces me queda que 20y es igual a 1600. Entonces, despejando y, ese 20 que está multiplicando pasa a dividir. Y nos quedaría que y es igual a 1600 entre 20. ¿Listo? Entonces nos queda que y es igual a 80. Por lo tanto, el primer punto sería 0,20. Ahora, si y es igual a 0, reemplazo en la ecuación y me queda 80x igual a 1600. Y el 80 que está multiplicando pasa a dividir y me queda 1600 sobre 80. Entonces, ay, perdón, aquí es x, ¿no? X me queda igual a 1600 sobre 80. ¿Listo? Entonces me queda que x es igual a 20. Por lo tanto, el punto P sub 2 sería 20. Yo que es que estoy, disculpen acá, 1600, entonces este sería 0,80. ¿Listo? Y este sería 20,0. ¿Listo? Bueno, entonces, si x es igual a 0, reemplazamos y 1600 sobre 20 es 80, por lo tanto obtenemos el punto 0,80. Ahora, si y es igual a 0, reemplazamos y nos queda que x es igual a 1600 sobre 80, que es 20. Por lo tanto, el punto 2 sería 20,0. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a graficar esa recta primero. Bueno, entonces esa recta tenemos que graficar los puntos 0,80, cada cuadrito lo voy a contar. Tal vez me alcance de 1 en 1 o de, sí. Bueno, de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bueno, de pronto me pasaba más, pero no sé respecto a las otras rectas, por eso lo grafico de 10 en 10. Bueno, el punto 0,80 sería este punto de acá. Ahora el punto 20,0, entonces partiendo del origen, cuento 20 unidades hacia la derecha, que como cada cuadrito lo estoy tomando de 2 en 2, de 10 en 10, perdón, entonces me daría en el segundo. Entonces trazo la recta que pasa por esos dos puntos. Esta recta sería 80x más 20y igual 1600. Recuerden que debemos tomar la desigualdad, entonces lo voy a hacer por acá. 80x más 20y mayor o igual a 1600. Entonces tomo un punto, por ejemplo el 0, 0 que está debajo de esa recta, reemplazo la x por 0, la y por 0, entonces me queda 0 más 0 mayor o igual a 1600. ¿Y 0 es mayor o igual a 1600? No, eso es falso. Entonces eso me está diciendo que debo tomar
todos los puntos que estén por encima de la recta, porque los puntos de por debajo no me cumplen. Pero recuerden que la restricción es en el primer cuadrante, entonces todos los puntos del primer cuadrante que estén por encima de la recta. Todos, ¿no? Todos estos son los puntos que están por encima de la recta en el primer cuadrante, no esa región pintadita. Listo, entonces vamos con la segunda restricción, 10x más 10y mayor o igual que el 500. Bueno, entonces nuevamente tomamos la igualdad para graficar la recta, 10x más 10y mayor igual a 500. Entonces, si x es igual a 0, entonces reemplazando me queda que 10y es igual a 500. El 10 que está multiplicando pasa a dividir y me queda que y es igual a 500 sobre 10. ¿Listo? Y dividiendo 500 entre 10 me queda que y es igual a 50. Obtengo el punto 1 que sería 0,50. Ahora, si y es igual a 0, reemplazo la y por 0 y me queda 10x igual a 500. Entonces, despejando x, vuelve y me queda 500 sobre 10, que es también 50. Por lo tanto, el punto 2 sería 50,0. Entonces, vamos a graficar esta otra recta, 10x más 10y igual a 500. Bueno, entonces voy con el punto 1, 0,50. Entonces no me muevo ni para la derecha ni para la izquierda, me muevo para arriba. Como cada cuadrito está de 10 en 10, entonces 5, cuento 5 cuadritos hacia arriba. Sería este punto de acá. Y ahora para ubicar el punto 50,0, parto del origen y me muevo 5 cuadritos a la derecha. ¿Listo? Entonces 2, 3, 4, 5 cuadritos a la derecha. Sería este puntico de acá. Entonces trazo la recta que me pasa por esos dos puntos. ¿Listo? Y esa recta azul es 10x más 10y igual a 500. Ahora, como necesito la restricción de que 10x más 10y sea mayor o igual que 500, entonces voy a reemplazar, otra vez voy a tomar el punto 0, 0, que está por debajo de la recta azul. Entonces me queda, si reemplazo la x por 0 y la y por 0, me queda 0 más 0 mayor o igual que 500, es decir, 0 mayor o igual que 500. Eso es falso. Entonces no tomo los puntos que estén debajo de la recta azul, sino los que estén por encima de la recta azul. Pero recuerde que estamos trabajando en el primer cuadrante, entonces tomo los puntos que estén por encima de la recta azul, pero únicamente en el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, los puntos que están por encima de la recta azul todos los puntos del primer cuadrante sería esta región, ¿no?, que estoy pintando acá, toda esta. Todos estos puntos están en el primer cuadrante y están por encima de la recta azul. ¿Listo? Bueno, vamos con la última restricción, que es 20x más 70y mayor o igual que 2000. Entonces,
tomo la igualdad, 20x más 70y igual a 2000 y grafico esa recta. Entonces empiezo, si x es igual a 0, reemplazo, me queda 70y igual a 2000. Despejando y, me queda que y es igual a 2000 sobre 70. ¿Listo? Entonces, eso es igual, y es igual, simplificando un 0, me queda que y es igual a 200 sobre 7. Es decir, que el punto 1 sería 0,200 sobre 7. Bueno, ahora, si y es igual a 0, reemplazando me queda 20x igual a 2000. Entonces la x que está multiplicando pasa a dividir y me queda 2000 sobre 20. El 20 que está multiplicando pasa a dividir y me queda 2000 sobre 20, se cancela un 0. Y 200 entre 2 me queda 100. Por lo tanto, el punto P sub 2 sería 100,0. Listo, entonces voy a graficar esa recta con esos puntos. Pueden hacer la división 200 entre 7 en la calculadora y hacer una aproximación del resultado. Eso da más o menos 28,57. ¿Listo? Entonces, para ubicarlo, pues podrían hacer eso. Bueno, entonces con otro color. Voy a graficar ese punto 0,50. Entonces, partiendo del origen, cuento, perdón, no es como, es 0,200 sobre 7, que les decía que es aproximadamente 28,57. ¿Listo? Entonces, cuento 28 unidades hacia arriba. Entonces, cada cuadrito está de 10 en 10. Entonces, eso sería acercándome ya al tercer cuadrito hacia arriba. Entonces, cuento, ese punto estaría más o menos ubicado por acá. ¿Listo? El punto 0,200 sobre 7. Ahora, el otro punto es 100,0. ¿Listo? Entonces, si es 100, sí. 100,0. Entonces estoy contando los cuadritos de 10 en 10. Entonces voy a contar 10 cuadritos a la derecha. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sería este cuadrito de acá. Listo, entonces trazo la recta que pasa por esos dos puntos. Y esa sería nuestra recta 20x más 70y. Igual a 2. Bueno, entonces recordemos que de esta recta me interesa que limite una región. ¿Qué región? Pues sabemos que nuestra región va a ser 20x más 70y mayor o igual a 2000. Entonces, esa línea morada, voy a tomar un punto que esté por debajo de esa línea morada, por ejemplo, el origen, y reemplazo la x por 0 y la y por 0. Me queda 0 más 0 mayor o igual a 2000.
0 mayor o igual a 2000, eso indica que ningún punto que esté por debajo de esa línea morada me va a servir. Solo me van a servir los puntos que estén por encima de la línea morada. Entonces, pero en el primer cuadrante. Entonces, ¿cuáles son los puntos que están por encima de la línea morada en el primer cuadrante? Pues serían todos estos, están por encima de la línea morada. En el primer cuadrante, ¿no? Únicamente me interesa lo del primer cuadrante, ¿listo? Entonces, serían eso que acabo de pintar de amarillo. Entonces, muchachos, me interesa la región donde se cruzaron. Voy a hacer un zoom acá para que logremos identificar dónde se cruzaron los tres tipos de líneas. La azul, la lila y la amarilla. Entonces, si ustedes logran observar, la región en donde se han cruzado esos tres tipos de línea es la siguiente. Sería toda esta parte de acá encima. Es la región que estoy pintando con verde, ¿no? Miren que esa región es infinita porque hacia la parte derecha tengo infinitos puntos, ¿no? Entonces, toda esta región de por acá la que se me intersectó. Bueno, entonces, debo identificar claramente cuáles son los vértices de esta región. Entonces, el primer vértice que logro identificar es este punto de acá. Permítanme que no me está señalando este punto de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es ese punto de ahí? Ese punto es el punto donde se está intersectando la línea roja, que es 80x más 20y igual a 1600, con el eje Y. Entonces, con el eje Y se intersectó en el punto 0,80. Entonces, ese punto de ahí, ese primer vértice, es 0,80. Ahora, el otro punto es el vértice que tenemos acá, que si logramos distinguir, aunque yo ya pinté de verde por allí encima, pero es donde se está intersectando la línea azul con la línea roja. ¿Listo? Entonces, tendría que hallar, entonces vamos a ir copiando los vértices por allí. Entonces, el primer vértice fue 0,80. ¿Listo? Entonces, el otro vértice es la intersección de la línea roja, que es 80x más 20y, igual a 1600, con la línea azul, que la línea azul fue 10x más 10y igual a 500. Eso me va a dar otro punto. Listo.
Voy a tenerlos en cuenta por allí. Bueno, el otro vértice es el punto de aquí, que si observamos es donde se intersecta la línea morada con la línea azul. Miren que ese punto es donde se está cruzando la línea morada con la línea azul. Entonces, la línea morada es 20x más 70y igual a 2000. Entonces, voy a escribir acá que el otro vértice es la intersección de la línea 20x más 70y igual a 2000 y la línea azul, que es 10x más 10y igual a 500. Aquí me hizo falta un 0. 10x más 10y igual a 500. ¿Listo? Continuemos viendo la región. ¿Qué otros vértices tiene? El otro vértice que tiene esa región es este punto de aquí. ¿Listo? Entonces, ese punto de allí es la intersección de la línea morada con el eje X. La línea morada es 20x más 70y y en el eje X, miren que intersectó aquí. Miren esta, que es esta, intersectó aquí. En el punto 100,0. Entonces, el otro vértice es 100,0. Listo, muchachos. Entonces, debemos hallar la intersección entre esas curvas, estas dos primeras y estas dos segundas, ¿no? Entonces, eso, cada una la vamos a resolver. Al resolver estas con Gauss-Jordan, y este otro también lo resolvemos con Gauss-Jordan. Es decir, debemos solucionar dos sistemas de ecuaciones por medio de Gauss-Jordan. El primer sistema de ecuaciones es 80x más 20y igual a 1600, 10x más 10y igual a 500. El otro sistema es 20x más 70y igual a 2000 y 10x más 10y igual a 500. Entonces vamos a resolver eso. Ustedes pueden comprobarlo en su casa. Yo les voy a decir cuáles son esos puntos después de resolverlos acá para no hacer el video más largo. Bueno, muchachos, entonces haciendo el ejercicio, el punto de intersección de 80x más 20y igual a 1600 y 10x más 10y igual a 500 da en 10,40 y el punto de intersección de 20x más 70y igual a 2000 y 10x más 10y igual a 500 es 30,20. Entonces tenemos estos cuatro vértices, este y este. Y en esos cuatro tenemos que optimizar la función. Entonces vamos a optimizar. Entonces la optimización era de z igual a 10.000x más 20.000y. Bueno, entonces vamos vértice por vértice. Entonces vamos con el primer vértice que es 0,80. Entonces reemplazamos la x por 0 y la y por 80. Entonces nos queda z igual a 10.000 por 0 más 20.000 por 80. ¿Listo? Entonces esto nos da 10.000 por 0, pues es 0. ¿Listo? Entonces nos queda que z es igual a 20.000 por 80. ¿Listo? Y eso es igual a 1.600.000, ¿no?
8 por 2, 16 y agrego los ceros, ¿no? 1.600.000. Bueno, ahora el siguiente vértice es 10,40. Entonces, reemplazando la X por 10 y la Y por 40, nos queda 10.000 por 10 más 20.000 por 40. Entonces nos queda que Z es igual a 10.000 por 10, que nos da 100.000, ¿cierto? Más 20.000 por 40, ¿no? Que nos da 800.000. Es decir, que de aquí obtenemos que Z es igual a 900.000. Bueno, el siguiente vértice es 30,20. Bueno, entonces voy avisando que el tercer video de la materia es un ejercicio como este. ¿Listo? Pues pueden tomar cualquier problema de aplicación, pero que tengan dentro de su gráfico 3 rectas en el primer cuadrante. 3 restricciones. 3 restricciones. ¿Listo? Bueno, entonces Z igual a 10.000 por 30 más 20.000 por 20. Entonces me queda que Z es igual a 10.000 por 30, que serían 300.000 más 20.000 por 20, que serían 400.000. Entonces me queda que Z es igual a 700.000. Y el último vértice, 100,0. Entonces reemplazo Z igual a 10.000 por 100 más 20.000 por 0. Entonces si reemplazo, de esta forma me queda que 20.000, creo que aquí escribí un 0 de más. Sí, escrito un 0 de más. Listo. Entonces, si multiplico 20.000 por 0, pues me va a dar 0. Y únicamente me quedaría la multiplicación 10.000 por 100, ¿no? Entonces 10.000 por 100, que me da 1.000.000, ¿no? Listo. Entonces, el ejercicio nos decía que lo que queríamos con ese Z me representaba los costos y lo que queríamos era hallar el costo mínimo. Entonces, vamos a ver dónde me dio el menor costo, ¿no? Para los 4 vértices. Entonces, por esta parte me dio 1.000.000, por esta 700.000, acá me dio 900.000. Esta me dio 1.600.000. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, podríamos decir que la que se optimiza o la que donde hallamos el mínimo es cuando tenemos Z igual a 700.000.
1000, que sería en 30,20. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, para obtener el costo mínimo, recuerden que X era el número de horas que trabaja la fábrica 1, perdón, de días que opera la fábrica 1 y Y era el número de días que debe operar la fábrica 2. ¿Listo? Entonces, para obtener el mínimo costo, como el mínimo costo nos dio 700.000 en 30,20, entonces eso quiere decir que para obtener el mínimo costo, la fábrica 1 debe operar 30 días y la fábrica 2 debe operar 20 días. ¿Listo? Entonces recuerden que el ejercicio, el próximo video debe considerar un ejercicio en donde tengan tres restricciones. ¿Listo? Entonces, chicos, con esto terminamos ya las clases de esta asignatura. Espero que hayan entendido, espero que hayan aprendido algunas cosas y pues les deseo éxito en lo que les resta de sus carreras. Bueno, cualquier cosa me pueden preguntar a Classroom. Durante la clase les daré bien las condiciones y la fecha de entrega de esta última tarea. ¿Listo? Entonces estén pendientes porque allí voy a dar toda la información acerca de esta última entrega de tarea. Bueno, chicos, que estén muy bien. Nos vemos, si Dios quiere, ya para la clase y entregar notas y terminar. ¿Listo?